Antes de nada, quiero transmitir un saludo muy afectuoso a todos los participantes que en las diferentes sesiones van a asistir al Congreso de Catequesis organizado por la Coordinación de la Iniciación Cristiana de la Arquidiócesis de Bogotá. Espero que mis reflexiones iluminen su práctica catequética y den profundidad a todas las reflexiones que están manteniendo. Agradezco al presbítero Manuel José Jiménez la invitación que me ha hecho para participar en este congreso. Para mí, desde luego, es un honor compartir con todos ustedes pues, mis trabajos, mis estudios y también mis búsquedas para favorecer una mejor transmisión de la fe. Cuando don Manuel contactó conmigo, él lo que me propuso es que hiciera una reflexión de cómo los presbíteros y todos aquellos que son responsables de la catequesis deberían hacer para acompañar a los catequistas y para que luego estos fueran acompañantes en sus grupos de catequesis. Realmente el tema me pareció interesante, pero ya en esa primera conversación traté de dar una pequeña matización. Yo creo que era necesario explicar cuál era el dinamismo espiritual del acompañamiento. Para no quedarnos en la superficie, consideraba oportuno explicitar el dinamismo espiritual del acompañamiento. Y por tanto, a partir de ahí, reflexionar sobre la relación de los agentes y de qué forma los catequistas, siendo acompañados, aprenden a acompañar. Espero que desde esta orientación pueda ayudar a la reflexión de todos los que ustedes participan en este congreso. Por tanto, a partir de esta aclaración, mi intervención tiene como tres momentos. Primero, ¿qué es el acompañamiento? En segundo lugar, reflexionaremos sobre la dinámica del acompañamiento. Y en tercer lugar, ¿qué debe aprender un catequista en su experiencia de ser acompañado? Para esta reflexión nos vamos a ayudar del número 72 de Catequesis Tradende. Es prácticamente ya el final de esta exhortación apostólica sobre la catequesis, escrita muy al inicio de su pontificado por parte de Juan Pablo II. Verdaderamente esta reflexión que este santo pontífice hace sobre el papel del Espíritu Santo en la catequesis es muy iluminadora. Leo el inicio del número 72. Al final de esta exhortación apostólica, la mirada se vuelve hacia aquel que es el principio inspirador de toda la obra catequética y de los que la realizan, el Espíritu del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Al exponer la misión que tendría este Espíritu en la Iglesia, Cristo utiliza estas palabras significativas. Él os lo enseñará y os traerá a la memoria todo lo que yo he dicho. Y añade, cuando viniere aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad completa, os comunicará las cosas venideras. El Espíritu es, pues, prometido a la Iglesia y a cada fiel como un maestro interior, que en la intimidad de la conciencia y del corazón hace comprender lo que se había entendido, pero que no se había sido capaz de captar plenamente. Ciertamente, este es un texto muy rico que vamos a tratar de desgranarlo porque seguro que nos va a iluminar para entender lo que es el acompañamiento en la catequesis. El acompañamiento debe partir del reconocimiento del protagonismo del Espíritu Santo, Maestro interior. Primero porque Él es el enviado por Cristo desde el Padre para realizar en cada discípulo la obra que Jesús hizo en su propia carne. Esto tiene unas consecuencias que nadie puede ignorar. Para penetrar en el misterio de Cristo, más aún, para llegar a transfigurarse, a configurarse con Él, el Espíritu es el protagonista, es Él el que lo abra por su gracia. Solo el Espíritu nos permite llamar a Dios Abba, Padre, y sin el Espíritu no podemos decir Jesús es el Señor. Entendamos bien lo que queremos decir. Por nuestro propio esfuerzo podemos conocer a Jesús externamente, exteriormente. Nosotros podemos esforzarnos, tanto aquellos que quieren conocer a Jesús como la propia comunidad, podemos esforzarnos por tratar de conocer a Jesús. Pero, ¿de manos de quién podemos penetrar en esa intimidad de Cristo? ¿De mano de quién
podemos comprender en profundidad eso que solamente nuestra mente entiende desde fuera, desde el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos vincula, nos injerta a Cristo, es el que transfiere la vida de Cristo a todos aquellos que quieren ser sus discípulos. Y es el Espíritu Santo el que consuma paso a paso la iniciación cristiana. En palabras nuevamente de San Juan Pablo II, la catequesis, que es crecimiento en la fe y maduración de la vida cristiana hacia la plenitud, es por consiguiente una obra del Espíritu Santo, obra que solo Él puede suscitar y alimentar en la Iglesia. Voy a hacer brevemente un dibujo para que resulte clarificador de lo que estoy queriendo decir. En realidad, todo el proceso de iniciación cristiana camina hacia la configuración con Cristo. Es la configuración con Cristo el fin de la catequesis. Es la participación con Cristo de su relación filial con el Padre que nos convierte en hermanos de todos aquellos con los cuales nos encontramos en nuestra vida. Pues bien, en este itinerario hacia Cristo es el Espíritu Santo dado por Cristo desde el Padre, el que por su gracia, una gracia interior, una gracia que es real, pero misteriosa, la que hace que aquellos que se inician vayan haciendo un proceso espiritual de conversión. Vayan respondiendo libremente a la llamada del Padre. Aquí tenemos elementos profundos, los elementos más esenciales del itinerario iniciático. Dios ha llamado a cada persona, a cada hombre que viene al mundo, a configurarse con su Hijo Jesús, su Hijo Jesucristo. Pero esta configuración solamente es posible en virtud del don del Espíritu Santo que el Hijo desde el Padre envía a toda la humanidad y particularmente a aquellos que responden desde la fe. Es el Espíritu el que con su gracia va actuando de una forma real y misteriosa en la libertad de los sujetos y les introduce en un proceso espiritual de conversión que les va configurando progresivamente con Cristo. Por tanto, todo el acompañamiento es un acompañamiento espiritual, porque se pone al servicio de la gracia del Espíritu y es un acompañamiento en la fe y conversión. Porque es un acompañamiento que va incidiendo sobre la libertad de los sujetos. Claro, ignorar esta dinámica profunda que se inicia ya en la iniciación cristiana y se tiene que ir planificando y realizando y consolidando a lo largo de toda la vida de fe, es no entrar en el misterio profundo del acompañamiento. No permite penetrar, si se ignora esto, en dónde tiene que incidir el servicio eclesial de acompañamiento a aquellos que se inician. Todo, la finalidad es la configuración con Cristo y la configuración con Cristo no es posible si realmente no la obra de Espíritu Santo. Pero vamos a seguir avanzando en nuestra reflexión, y vamos a ir a la relación entre los agentes. Desde esta perspectiva, cuando nosotros espontáneamente pensamos en el acompañamiento dentro del itinerario catequético, dentro del itinerario de iniciación cristiana, sin darnos cuenta, nosotros pensamos en el catequista acompañante en una relación dual con
el catequizando acompañado. En realidad, el catequista acompañante está representando a la comunidad cristiana. Quien acompaña es la comunidad cristiana. Lo que pasa es que dentro de la comunidad cristiana hay una encomienda, una deriva ministerial hacia el catequista acompañante, incluso podríamos hablar de los padrinos. Ojalá que se pudiera recuperar esta figura, no solamente de índole sociológica, sino que realmente se recuperara en todo su poder de acompañamiento noble. Pues bien, nosotros siempre pensamos en una relación dual. El catequista acompañante o padrino va acompañando a aquellos que se quieren iniciar en la fe. Pero en realidad no es así. No deberíamos pensar así las cosas. Desde lo que hemos visto antes, la relación compone un triángulo, porque en la cúspide, está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en realidad, está moviendo el corazón de los catequizandos, de aquellos que desean ser discípulos de Jesús, y dentro de su corazón, dentro de su conciencia, les va moviendo, les va inquietando, va su gracia generando emociones internas, va tocando las diferentes dimensiones de su vida, por las cuales esta persona va caminando en la configuración con Cristo. Son mociones, impulsos de la gracia. Son mociones, impulsos de la gracia que van moviendo al catequizando, al acompañado, a configurarse con Cristo. Pero el Espíritu Santo también está moviendo al catequista y al acompañante. El catequista y el acompañante es verdaderamente un instrumento. Vamos a escuchar unas palabras también de Juan Pablo II en ese número que hemos visto anteriormente. Ante todo está claro que la Iglesia, cuando ejerce su misión catequética, como también cada cristiano que la ejerce en la Iglesia y en nombre de la Iglesia, debe ser muy consciente de que actúa como instrumento vivo y dócil del Espíritu Santo, para lo cual debe invocar constantemente este Espíritu, estar en comunión con Él, esforzarse en conocer sus autísticas inspiraciones, para que de este modo pueda acompañar a aquellos que la Iglesia le encomienda. Por tanto, el catequista acompañante tiene un carácter instrumental. ¿De qué modo esta acción misteriosa y secreta, estas mociones, estos impulsos de la gracia que va moviendo la conciencia y el corazón de los catequizandos se visibilizan? Pues a través de la acción de los catequistas y de los acompañantes. Ellos son el instrumento que el propio Espíritu se da a sí mismo en el seno de la Iglesia, para que en relación con aquellos que acompañan, los miembros del grupo, vaya sacando a la luz y estimulando y formando según Cristo estas mociones que el Espíritu va realizando en el interior. Por tanto, ya tenemos el dinamismo del acompañamiento en la iniciación cristiana. Digo, no solamente en la iniciación cristiana, también es el dinamismo en toda la vida cristiana. El Espíritu Santo mueve la conciencia y el corazón de aquellos que se inician. El Espíritu Santo mueve también al catequista y al acompañante para hacerle instrumento, y el catequista y acompañante que quiere ser fiel a la acción del Espíritu Santo y ser un buen instrumento, tiene que discernir la acción del Espíritu, la acción misteriosa del Espíritu en los catequizandos y sacarla a la luz, estimularla, formar según Cristo, de acuerdo con la vida eclesial. Claro, desde aquí es fundamental
que el catequista se sienta que es un instrumento, un instrumento. ¿Cuántas veces, no solamente los catequistas, los sacerdotes, todos aquellos que tenemos una cierta responsabilidad dentro de la Iglesia, tratamos de tomar posesión algo que es un terreno sagrado? Algo, la conciencia de los sujetos en su relación con Dios, que todos deberíamos servir, pero nunca invadir. Por eso el Papa San Juan Pablo II plantea como 3 actitudes que debe tener el catequista acompañante. La primera actitud que debe tener, invocar constantemente al Espíritu. A veces nuestras catequesis empiezan con una invocación al Espíritu Santo, pero es más piadosa que teologal. Hacemos una invocación al Espíritu como podríamos hacer una invocación a la Virgen María, a Jesucristo o a algún santo. No, 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 no. Esa invocación al Espíritu es estructural en la catequesis, porque de ese momento nos tomamos conciencia en la catequesis o en el diálogo de acompañamiento, porque en ese momento tomamos conciencia que el Espíritu es el protagonista y le cedemos al Espíritu el protagonismo y nos disponemos a ponernos en plan instrumental, ser instrumentos suyos. Pero en segundo lugar, decía San Juan Pablo II, estar en comunión con el Espíritu. ¿Y cómo se está en comunión con el Espíritu? Si el Espíritu es el Espíritu Santo, en la medida en que vamos avanzando en el camino de la santidad. Y el camino de la santidad es la conformación con Cristo. El catequista puede servir al Espíritu en la medida en que se va identificando con Jesús, va tratando de vivir como Jesús. Si es como Jesús, está en sintonía con el Espíritu de Jesús y puede servir al Espíritu de Jesús. Y por último, esforzarse en conocer sus auténticas inspiraciones, las inspiraciones del Espíritu en la persona que se acompaña. Claro, para poder conocer las inspiraciones del Espíritu hace falta desarrollar unas actitudes personales, unas actitudes que faciliten el encuentro y el diálogo personal. Actitudes como disponibilidad, cercanía, acogida, escucha, confianza, paciencia, optimismo. Son actitudes fundamentales que debe desplegar el catequista acompañante o el padrino para poder ser buen instrumento del Espíritu. Y llegamos a la tercera parte, que propiamente es un poco aquello que me había propuesto don Manuel José Jiménez, que es cómo debe aprender el catequista de su experiencia de acompañamiento. O dicho de otra forma, ¿de qué forma los presbíteros deben acompañar a sus catequistas, presbíteros o responsables de la catequesis, para que los catequistas tengan una experiencia suficientemente rica para que luego ellos la implementen a la hora de acompañar a los miembros de su grupo? Es evidente que con esto se está afirmando rotundamente que todo catequista tiene que tener una experiencia de ser acompañado. No puede haber catequistas por libre. No puede haber catequistas que se reduzcan simplemente a unas reuniones de grupo. Tiene que haber catequistas con una experiencia de fe constantemente cultivadas. Y quien se pone a cultivar su propia experiencia de fe necesita ser acompañado. Debe aprender a través de su propia experiencia de acompañamiento a acompañar a otras personas. Supuesto esto, habría que generar una especie como de cadena de acompañamiento. ¿Cuál sería esa cadena de acompañamiento? En todas las parroquias, en todas las comunidades eclesiales, debería hacerse una cadena de acompañamiento para que verdaderamente el acompañamiento pastoral, centrado en el acompañamiento personal y espiritual, fuera una realidad. En realidad, lo que está detrás de lo que voy a decir es esta convicción. Es verdad, el presbítero, el sacerdote, puede acompañar, digamos que a 5 personas, por decirlo de alguna forma. 4, 5. Pero si estas personas tienen experiencia de acompañamiento, ellas a su vez pueden acompañar a otras 5. Si estas personas tienen a su vez experiencia de acompañamiento, pueden acompañar a otras 5. Y de esta forma
podemos ser una comunidad en la cual todos nos vamos acompañando. No se trata de que el presbítero o el responsable de la catequesis acompañe a todos, sino que acompañe a unos cuantos, especialmente a los catequistas, a aquellos a los cuales, con los cuales comparte su responsabilidad en la catequesis, para que luego, a partir de ello, los catequistas vayan acompañando a sus grupos y luego los cristianos que estén iniciados pueden acompañar en sus lugares de trabajo, a sus familias, en los lugares de ocio, de tal forma que toda la comunidad cristiana pueda acompañar en las diferentes situaciones y realidades. Bueno, pues bien, en este acompañamiento que el presbítero debe hacer a los catequistas o que los responsables de catequesis deben hacer a los catequistas, a mi modo de ver, tiene que darse 5 aprendizajes. En cierto modo, al hablar de estos 5 aprendizajes, ya estoy diciendo de qué forma tiene que acompañar el presbítero y los responsables de la catequesis a los propios catequistas. Primer aprendizaje: el cumplimiento constante o la activación constante de la vocación a la santidad. Lo he dicho antes, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Para entrar en sintonía con el Espíritu de Dios, uno tiene que entrar en el camino de la santidad. Y el camino de la santidad es la conformación con Cristo. Unos catequistas que no estén empeñados en conformarse con Cristo y que vivan la catequesis casi como un hobby o como un oficio, pero no algo vocacional de configuración con Cristo, difícilmente puede sintonizar con el Espíritu de Cristo. Que no esté en el camino de la santidad difícilmente puede sintonizar con el Espíritu Santo. Por tanto, en este acompañamiento de los sacerdotes hacia los catequistas, lo primero que tienen que tratar es de estimular la vocación a la santidad por parte de los catequistas, de ser en verdad otros Cristos, otros Cristos. Un catequista, como cualquier cristiano, está ungido con el Espíritu Santo y puede, en el combate de la fe, ser santo. Este sería como el primer aprendizaje. En la medida en que el catequista aprenda a estimular la vocación a la santidad, él será capaz de estimular también en aquellos que acompaña a que deseen ser como Cristo, a que deseen ser santos. Segundo, el acompañamiento debe ayudar a profundizar la experiencia espiritual. Un catequista es alguien que tiene experiencia espiritual, alguien que se ha encontrado con Cristo, alguien que va conociendo cómo el Espíritu de Cristo va trabajando dentro de él, va desatando las cadenas de su libertad, le va configurando, le va identificando con Cristo. Esa es experiencia cristiana, es la experiencia de la fe. Por tanto, el acompañamiento de los sacerdotes y responsables de la catequesis a los catequistas, más que ser un acompañamiento administrativo, organizativo, tiene que ser un acompañamiento en la experiencia de fe, un acompañamiento en la experiencia espiritual. De esta forma, los catequistas se harán avezados en la experiencia espiritual y lo que ellos son capaces de reconocer en su propio itinerario de fe, podrán servirlo en aquellos a los que acompañan. La tercera es un acompañamiento a la vida eclesial, un acompañamiento mistagógico. Los sacerdotes tienen que ser capaces no simplemente de pedir a los catequistas que asistan a la vida de la comunidad cristiana, sino de manifestar su verdadero contacto de las diferentes acciones y dimensiones de la vida cristiana, de la vida eclesial, con el misterio de Cristo. El sacerdote tiene que desarrollar una catequesis mistagógica con los catequistas, no tanto ser un doctrinario cuanto ser un mistagogo. Porque en la medida en que los catequistas se sientan acompañados en su vinculación mistagógica en la comunidad cristiana, serán también ellos capaces, en esas conversaciones con los miembros de su grupo, a introducirles en el misterio de Dios en la Iglesia, que es tan necesario en la catequesis. El cuarto elemento serían las habilidades personales. Lo hemos dicho antes. El acompañamiento siempre se produce en un trato personal de alto nivel de confidencia, de alto nivel de compartir los elementos más profundos que uno tiene en su corazón y en su conciencia. Por tanto, el catequista tiene que aprender diferentes habilidades
sociales, la disponibilidad, la cercanía, la acogida, la escucha, la confianza, la paciencia, el optimismo. Todo esto produce un estilo de vida. Estilo de vida, estilo pastoral, estilo de acompañamiento que debe desarrollar en su grupo de catequesis. Pues esto lo ha de aprender en la medida en que el sacerdote o el responsable de la catequesis a él mismo se lo ha desarrollado, se lo ha hecho experimentar. Y por último, el catequista debe aprender en ese acompañamiento que le haga el sacerdote o el responsable de la catequesis dos conexiones. Debe aprender a conectar la palabra de Dios con las experiencias íntimas, la palabra del Maestro, Jesucristo, con las acciones, las emociones internas del Maestro interior. Esto es esencial, esto es esencial. Muchas veces no sabemos interpretar lo que ocurre en el corazón de las personas y otras veces no sabemos de qué modo la palabra de Dios ilumina la experiencia de las personas. Hay que aprender, hay que ser avezados a poner en correlación la palabra de Dios con las experiencias espirituales. Y por último también, como he dicho antes, ser capaces de poner en conexión los anhelos, las búsquedas con la vida cristiana de la comunidad. Ser mistagogos, cómo ese Cristo que se busca se le encuentra en la vida comunitaria. Es desde estos 5 aprendizajes que tiene que aprender el catequista siendo acompañado por el presbítero, o repito, por el responsable de la catequesis, que los catequistas aprenderán a ser acompañantes en el itinerario de la fe, en esa catequesis iniciática por la cual los que desean ser cristianos se van configurando con Cristo. Y termino esta intervención mía con un texto del Papa Francisco que es todo un programa para nuestra Iglesia. Me refiero a dos momentos, dos pasajes de Evangelii Gaudium, primero el número 171 y después el número 169. Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu, para guiar entre todas a las ovejas que se nos confía de los lobos que intentan disgregar el rebaño. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos y laicos, en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad, como una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere, aliente a madurar en la vida cristiana. Pues muy bien, yo termino con estas palabras y espero que esta reflexión en la distancia pueda ayudar en el trabajo que se está manteniendo en el Congreso de Catequesis en esa triple sesión, el viernes con los sacerdotes, sábado y domingo con los catequistas. Encantado de haber podido colaborar y hasta otra ocasión.